Bienvenido a nuestro canal de la Asociación Española de Pacientes con Síndrome de Dolor Regional Complejo, un espacio donde compartiremos webinars, información, entrevista y todo lo relacionado con el síndrome de dolor regional complejo. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Esperamos que todo nuestro contenido sea de tu agrado. Bueno, pues si os parece, vamos a ir dando comienzo. Y nada, pues buenas tardes y bienvenidos a todos a este webinar de la Asociación Española de Pacientes con Síndrome Doloroso Regional Complejo. En esta ocasión, la idea es tratar nuestra patología que compartimos todos. Bueno, yo creo que todos al final cuando nos hemos encontrado con el médico y nos ha dicho que es muy clave, ¿no? El tema de encontrar un buen fisioterapia o fisioterapeuta, no cesar de mover la extremidad afectada, hacer una serie de ejercicios. Yo creo que esto es común a todos, independientemente de todo nos afecta. Nosotros desde la asociación creemos que es una pata bastante importante en nuestro tratamiento y algo a lo demás, además que hay bastante evidencia científica de que puede mejorar el pronóstico de la patología. Y entonces, como creemos que es tan importante, pues hemos querido montar un webinar donde, en este caso, Mari, que la doy la bienvenida también. Hola, Buenas tardes, Jaime. Mari. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y muchísimas gracias por invitarme a esta reunión. Bueno, gracias a ti, Mari, por tu tiempo y tu predisposición. Ella es fisioterapeuta desde hace, bueno, pues creo que más de 20 años. Tú corrígeme si me equivoco, Mari. Sobre todo bueno, muy especializada en la parte traumatológica. Yo creo que en su experiencia clínica, pues cada vez más está tratando, ¿no?, a pacientes con este tipo de patología. Y bueno, forma parte también, afortunadamente contamos con ella en nuestro comité científico, ¿vale? Además de toda esta experiencia y todo este conocimiento en el tema fisioterapeuta, que es, bueno, su labor profesional, ¿no? Pues también tiene experiencia en mindfulness y en otras técnicas de manejo del dolor, que creo que para nosotros también es bastante clave, ¿no? Y bueno, la idea del webinar de hoy es fundamentalmente que, como contamos con la presencia de Mari, pues ella nos cuente un poco, ha hecho una presentación inicial donde nos contará cómo se trata o cómo se enfoca desde la fisioterapia, Dios mío, el enfoque de nuestra patología, cómo nos puede ayudar, cómo nos puede mejorar, cómo nos puede aliviar. Veremos distintas técnicas o soluciones y la idea a posteriori es que nosotros ya hemos estado, nosotros todos los pacientes, los socios, hemos estado trabajando en distintas preguntas que, bueno, pues que le podemos formular y por supuesto al final pues habrá un espacio para posibles dudas o posibles, bueno, preguntas que se hayan podido quedar en el aire. ¿Vale? Comentaros y ya yo voy terminando que os agradeceríamos que todos estuviéramos con el micrófono silenciado para que no se acople otro sonido, salvo inicialmente el de Mari, que esto puede ser un poquillo incómodo. Que para participar, por favor, levantéis la mano o escribáis en el chat, ¿vale? Estaremos atentos al chat y cualquier pregunta que se os pueda ir pasando por la cabeza podéis escribirla. Y poquito más, y que esta reunión está siendo grabada, ¿vale? Para disponer de ella por si queremos, bueno, pues echarle un ojo en el futuro, ¿vale? Así que, Mari, pues nada, de nuevo bienvenida y cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo también. Comentar un poco, ¿no? El enfoque que vamos a hacer una revisión de lo que sería una consulta de fisioterapia desde un inicio, ¿no? Entonces, esto es un enfoque que nos va a servir tanto a los profesionales que os vamos a tratar como a vosotros como usuarios de la fisioterapia, ¿vale? Entonces, quiere ser una especie de guía que nos sirva a todos, una guía común, ¿vale? Es como si fuera un mapa por el que tanto ustedes como nosotros sepamos por dónde tenemos que movernos y cuál es el camino que tenemos que recorrer, de tal manera que si yo como oficio me desvío dentro de mi profesionalidad, pero si yo como oficio me desvío, vosotros tengáis también las herramientas para saber que vuestro oficio se puede estar desviando, ¿vale? Siempre desde el respeto y desde la comunicación, pero es vuestra salud.
y vuestra salud sobre todo pertenece a vosotros, ¿de acuerdo? Nosotros solo somos pues compañeros de camino, ¿vale? Entonces, pues esta guía que he trabajado habla un poquito, por un lado, de mi experiencia profesional, de los casos que me he encontrado y de las revisiones bibliográficas un poco que he ido mirando, ¿no? Al inicio, cuando una persona llega a consulta de un fisio, o vamos a ponerme siempre a mí de ejemplo, ¿no? Lo positivo que tenemos los fisioterapeutas a la hora de manejar, de acompañaros a vosotros, es el hecho de que normalmente el fisioterapeuta va a tener muchísima más presencia en vuestra evolución que otro sanitario. Normalmente un médico, poniéndonos en la parte más positiva, quizás te pueda ver una vez cada mes, si no más. Y un fisio, pues te puede ver una vez a la semana, 2 veces a la semana, según también la situación en la que nos encontremos, el entorno sanitario del que disponemos en nuestra comunidad, de nuestras posibilidades pues, socioeconómicas, de nuestra realidad sociofamiliar. Es decir, hay muchas cosas que nos afectan a la hora de poder tener acceso a la salud. Y entonces, está claro que el fisio es más accesible muchas veces para hacerse una idea de la evolución del paciente que nos llega, ¿vale? Entonces, lo primero, lo más importante que vamos a tener los fisioterapeutas es una valoración inicial. Si el paciente me entra por la puerta, y aparte de hacer una historia clínica y una anamnesis y saber sus antecedentes personales y sus antecedentes familiares y sus antecedentes traumáticos por los que ha llegado a nosotros, tenemos que hacer una valoración de cada una de las estructuras de esa zona afectada. Entonces hay que valorar no solo la movilidad y la parte articular, sino también la musculatura, los cambios tróficos, la afectación neurológica, muchísimos aspectos, ¿vale? ¿Por qué tenemos que valorarlos todos? ¿Y por qué tenemos que hacer una valoración continua de nuestro paciente cada vez que nos viene a la sesión? Es decir, no solo nos viene a la sesión y hacemos una técnica o una terapia específica para tratarle. Tenemos que reevaluar porque pueden aparecer signos nuevos, pueden mejorar algunos signos y porque no todos los pacientes se ven afectados igualmente por todos los signos y síntomas. Y es una de las características también de este síndrome. Os pasará que compartís con compañeros y algunos, bueno, tienen unos síntomas y unos signos más evidentes que otros. El dolor siempre está presente, pero sí es verdad que los cambios tróficos, las afectaciones neurológicas, los edemas, pues la hipertricosis, ese tipo de cambios en unos son más presentes, en otros son menos presentes y también a lo largo de la enfermedad también varían. Entonces, nosotros como oficios tenemos que estar reevaluando continuamente al paciente, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Estamos hablando ya del tema de la valoración inicial. Los signos y síntomas. Creo que, bueno, está de más comentarlos. Creo que todos tenemos acceso todos tenemos experiencia de los signos y síntomas que tenemos, pero bueno, los repasamos de nuevo por si hay alguien que esté accediendo a esta webinar y no forme parte de la asociación, o sea, una persona que acaba de encontrarse con esta realidad en su vida, ¿vale? Pues como hemos dicho, cambios de temperatura, cambios de coloración, alodinia, que es la sensación que algo me duela cuando no debe dolerme, hiperalgesia, que algo que me debe doler relativamente poco me duele muchísimo, edema, pues, ¿qué más? Rigidez articular, cambios en la musculatura también, atrofias musculares, afectaciones neurológicas, porque algunos síndromes presentan también afectación neurológica, que, bueno, ahí empiezan las calificaciones de los médicos, ¿no? De que si causalgia o no sé qué, bueno, esos son los nombres. Y hiperhidrosis, que es que te sude muchísimo el miembro afecto, hipertricosis, que te crezca muchísimo el pelo en esa zona, y cambios en el crecimiento de las uñas. Esos son un poco los más, digamos, estudiados y conocidos y los más reconocidos. Últimamente, esos son los que corresponden al sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? También hay
Hay un síntoma que corresponde al sistema nervioso parasimpático, que no es muy conocido, que es la pérdida de visión de cerca. Y también aparece en algunos pacientes que es un signo que pasa desapercibido porque, bueno, muchas veces por áreas de edad, ¿no? Es decir, hay personas que se dan de los 40 a los 50 años, pues tú ya de por sí piensas que no ves de cerca porque tienes esa edad, pero se ha reconocido en áreas más tempranas, es decir, por ejemplo, cuando se dan niños o cuando se dan personas jóvenes que empiezan a ver peor de cerca. Hay un problema de enfoque que afecta al parasimpático, ¿vale? Y luego también hay otro estudio que habla de pérdidas de memoria leves, de memoria a corto plazo, ¿vale? Eso puede estar relacionado con la afectación del sistema nervioso central. Bien, esto aparece en los últimos, bueno, en los últimos, no son estudios, sino en las últimas recogidas de datos de pacientes, sobre todo en América Latina. Muy bien, pues ya he repasado un poco cómo es esta señorita que nos viene a visitar, que se llama el síndrome del dolor regional complejo. Pasamos al tratamiento. El tratamiento como oficios. ¿Los oficios podemos medicar? No, no podemos medicar los oficios. Yo te puedo sugerir algún tipo de complemento nutricional que te pueda venir bien. Por eso aparece aquí la vitamina C. La vitamina C, hay estudios de los Países Bajos que aseguran que 500 miligramos de vitamina C tomados durante 50 días reducen en más de un 50% la posibilidad de desarrollar SUDEC en fracturas de muñeca y en patología traumática de muñeca. Ese es el estudio en el que se basa el tema de la vitamina C. ¿En qué se basa? En que la vitamina C es un antioxidante y nos limita, nos disminuye las posibilidades de desarrollar, o sea, es antiinflamatorio y nos mejora la formación de colágeno y también colabora en la disminución del dolor. Esto está estudiado de forma preventiva. Yo creo que no está de más tomar un antioxidante. Y como por desgracia tenemos tan poca evidencia y tan pocos estudios en nuestra patología, pues bueno, si no hay ningún tipo de, siempre consultando con el médico, si no hay ningún tipo de problema, pues como puede ser un problema renal o un problema hepático que nos pueda limitar más el consumo de complementos, yo como oficio muchas veces lo recomiendo a mis pacientes, ¿vale? En base a ese estudio. ¿Por qué es tan importante la fisioterapia? Sobre todo por la movilidad. Es decir, el mayor papel que tenemos los fisios a la hora de tratarlos a ustedes es el trabajo de la movilidad temprana. Reduce la cronicidad y mejora el pronóstico. ¿Eso qué quiere decir? Que el camino se puede hacer más corto, pero que hay un camino que recorrer, ¿vale? Pasa mucho y me pasa a mí con muchos pacientes y lo entiendo, que se hace demasiado largo el camino. Entonces, el trabajo de la fisioterapia lo que pretende sobre todo es eso, es que el camino, que intentemos que el camino se haga lo más lento posible, ¿de acuerdo? Por eso es importante la movilidad temprana de la zona afectada. Y esa movilidad temprana puede ser o bien pasiva, realizada por el fisioterapeuta, o bien activa, realizada por el paciente, o activo-asistida, es decir, el paciente mueve la zona en todos los recorridos articulares que puede y el fisio le ayuda o le asiste o le acompaña en ese movimiento. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante a tratar, el ejercicio terapéutico general, es decir, el ejercicio en general del resto del cuerpo. A mí me parece importante tratar esto, sobre todo porque muchas veces la zona lesionada o la zona afectada va a tener un dolor tan elevado que nos va a costar mucho moverla. Pero sí tenemos el resto del cuerpo, si no se ha visto afectado por el síndrome, que muchas veces puede pasar, que haya una afectación contralateral o homolateral, que afecte también por ejemplo, si tengo un síndrome en el pie, me termina afectando a miembro superior. Aún así, el ejercicio en general, moverse, hacer deporte,
hacer algún tipo de ejercicio, simplemente ejercicios de espalda, de brazos, si estoy afectado por el miembro inferior o al revés, va a oxigenar mejor mi cuerpo, va a mejorar la circulación de mi cuerpo, va a mejorar la circulación también linfática, va a tener un efecto antiinflamatorio, porque va a reducir los niveles de cortisol. Y todo esto va a colaborar a que el estado general del sistema donde está mi miembro afectado mejore, ¿vale? Es como tener una plantita enferma en un jardín. Vamos a intentar que el jardín esté, digamos, el mejor estado y ayude lo más posible a que esa plantita vaya sanando, ¿vale? Entonces, ese es uno de los efectos también positivos de hacer ejercicio, aparte de la atencional, que eso es una parte que también trabajamos en Mindfulness. El dolor es un gran secuestrador de la atención. Es muy difícil no prestar atención al dolor. Entonces, cuando trabajas en atención plena o cuando estás haciendo ejercicio físico, de alguna manera tu atención va a otro punto que no es el dolor que estás sintiendo. Es algo muy momentáneo, es algo muy, muy fugaz, porque siempre va y viene, pero por ejemplo en atención plena es en lo que se trabaja. Voy a hacer un trabajo, por ejemplo, de respiración profunda, me centro en la respiración, enseguida me voy a notar que me está doliendo, mi atención se va a ir a volver al dolor. Desde que me dé cuenta que la atención se va al dolor, vuelvo de nuevo a ponerme atención a la respiración. Eso lo podemos trabajar también con el ejercicio. Yo estoy haciendo un ejercicio, por ejemplo, mi afectación es en la pierna, yo estoy haciendo un ejercicio de tren superior, de brazos, me está doliendo la pierna, mi atención se va a ir al dolor de la pierna, pero yo desde la conciencia y desde la voluntad vuelvo a poner mi atención al ejercicio que estoy haciendo. Son pequeñas paréntesis que le vamos a dar a nuestro sistema nervioso central, sobre todo, para ir haciendo conexiones y desconexiones de esa información dolorosa, ¿vale? Y ese es el efecto que tiene. Es un poquito el mismo efecto que tiene luego, por ejemplo, el TENS o las neuromodulaciones no invasivas, que lo que hace es hacer conexiones y desconexiones de nuestro sistema nervioso central de la información dolorosa que le llega. Y por eso tenemos un efecto analgésico, ¿vale? Eso luego lo explicamos un poquito más adelante. Vamos a la terapia específica, que ya las compis me pusieron la pantallita. Terapia específica con evidencia científica. Como ven, todo lo que aparece ahí es terapia manual. Y esto es súper importante porque la electroterapia, es decir, el TENS, la magnetoterapia, el ultrasonido, el infrarrojo, el láser, la diatermia, ¿tienen efectos positivos sobre la patología? Sí lo tienen. ¿Lo tienen de forma independiente? No. Solo ponerme magnetoterapia no me va a ayudar en mi SUDE. Es decir, son coayudantes, son como un equipo de trabajo que juntos hacen que la terapia sea beneficiosa, pero de forma independiente no consiguen unos resultados importantes. Por lo tanto, puede pasar que si yo me he aplicado una técnica de electroterapia y no encuentro los resultados, no sea porque la técnica no sea efectiva, sino porque no se me ha hecho un trabajo global en conjunto, introduciendo esa técnica como parte de otra terapia, como puede ser las terapias que aparecen aquí, que son específicas, ¿vale? Es decir, es un trabajo completo, ¿no? Es como, voy a arreglar una casa, pues tengo que arreglar todo. Arreglar la fontanería, la electricidad, la albañilería, no puedo solo arreglar una cosa porque no se va a ver el resultado de forma tan eficiente y tan eficaz, ¿no? Entonces, pues vamos a repasar estas terapias específicas. Ya hemos hablado de las movilizaciones, ya hemos hablado del ejercicio de fortalecimiento muscular o el ejercicio que implica el miembro afecto y el complejo y el completo. Y pasamos a las más específicas como puede ser la imaginería motora. Muy bien, para resumir, vamos a centrarnos sobre todo en dos cosas. Ahí aparecen todas las funciones positivas que tienen, ¿vale? La pueden leer cuando quieran. Pero yo voy a hacer sobre todo a describir de qué se tratan, qué es lo que nos interesa. Hay dos tipos de imaginería motora, la interna y la externa. Y eso lo podemos trabajar independientemente de que estemos con un fisio o no estemos con un fisio. La interna es en la que yo visualizo cómo realizo un movimiento.
pongamos en que a mí me cuesta realizar este movimiento de dorsiflexión de la mano, porque me duele y porque tengo una rigidez y porque tengo una limitación, y yo voy a hacer ejercicios de visualización en los que yo movilizo esa mano de esa forma. Estoy moviendo esa mano, me imagino a mí misma moviéndola, ¿de acuerdo? Y luego está la imaginería externa, que es que yo veo cómo realizo ese movimiento, ¿vale? Tanto me veo a mí realizándolo con la mano afecta, como me veo a mí realizándolo con la mano no afecta, como veo a otra persona realizando ese mismo movimiento, ¿de acuerdo? Es decir, nos puede servir también, tanto en este caso si estamos con un fisio, que el fisio realice el movimiento con nosotros, como bueno, alguien de casa que haga ese movimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestros ojos, el campo visual es un captor propioceptivo, pero también es un captor que es donde entran ya las neuronas espejo, y es que se activa en nuestro cerebro la zona que hace el movimiento, independientemente de que hagamos el movimiento o veamos que se hace el movimiento. Eso forma parte de los patrones imitativos de conducta, ¿no? En el desarrollo psicomotor del ser humano, también de los primates, pero digamos, aprendemos a movernos a base de ver a otros cómo se mueven. Por eso tenemos esa capacidad de desarrollar, digamos, las conexiones neuronales necesarias para realizar un movimiento, independientemente de que lo hagamos nosotros o no lo hagamos nosotros. Solo observando cómo se hace o solo visualizando cómo se hace, a nivel central se están generando las conexiones. Y esto nos ayuda porque también hay una afectación del sistema nervioso central a la hora de dejar de realizar un movimiento por dolor, por inmovilización y por todos estos motivos por los que los dejamos de realizar, ¿vale? Entonces, ahora todo lo que vamos a hablar está muy relacionado con esto, ¿no? Pues como hemos dicho, la imaginería motora sería interna visualizar, externa realizar el movimiento o ver que alguien lo realiza, ¿vale? La lateralidad. ¿Por qué está relacionado la lateralidad también con esto que estamos hablando? Porque también se afecta. Es decir, la lateralidad es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de discernir entre el lado derecho y el lado izquierdo. Hay unas personas que tienen más desarrollado un hemisferio que otro y son más tendientes a tener una lateralidad derecha o una lateralidad izquierda. No hay que tener un SUDEP para que se afecte tu lateralidad. Hay personas que, bueno, la dislexia tiene una lateralidad afectada. En el desarrollo de los niños no se obtiene la lateralidad hasta ciertas edades, es decir, es algo que se afecta incluso sin desarrollar el síndrome, ¿vale? Tú te lesionas y tu lateralidad también se ve afectada, ¿vale? Porque se afecta la información sensitiva que llega de esa zona, porque, digamos, la autorrecreación cerebral de las sensaciones de la zona está alterada. No sé si les habrá pasado, pero bueno, muchos pacientes que me dicen, todos los golpes me van hacia el lado, es que voy caminando y me voy chocando con las cosas, ¿vale? Eso es precisamente porque se ha sufrido una lesión y a nivel central todavía la capacidad de gestionar ese espacio donde se mueve el miembro no está bien delimitada. La lateralidad nos va a permitir trabajar esa información que nos lleva al sistema nervioso central y nos va a permitir evitar procesos de rechazo del miembro, ¿vale? Pasan algunas personas afectadas que el dolor extremo hace que, bueno, pues que hayan dejado de observar su miembro afecto, lo hayan dejado de usar y de incluir en sus actividades de la vida diaria, y eso afecta en la integración del miembro a nivel cerebral y a nivel de las conexiones. La lateralidad nos va a permitir eso sin necesidad de mover el miembro tampoco, ¿vale? Aquí explicamos que hay diferentes formas de trabajarlo a través de la identificación de objetos o partes del cuerpo en relación si es derecho o izquierda, es decir, con una serie de fotos como pueden observar ahí, fotos de pies y manos colocados de una forma y tienes que, según ves la imagen, saber si es un pie izquierdo o un pie derecho, ¿no? O una mano izquierda o una mano derecha. Actividades que impliquen movimientos coordinados y rítmicos, pueden ser coreografías, pueden ser actividades de todo tipo en el que tengamos que coordinar tanto derecha como izquierda, e incluso dar órdenes de movemos pierna derecha, movemos pierna izquierda. El mismo twister, el juego de toda la vida del suelo, es un claro trabajo de lateralidad
de forma coordinada. Y luego actividades visomanuales, que son ejercicios que incluyen la vista y la mano. Aquí volvemos al captor visual, lo importante que es a la hora de integrar nuestro miembro a nivel del movimiento y de la funcionalidad, ¿vale? Es hacer ejercicios como, por ejemplo, coger algo que tenemos cerca, primero lo observamos, luego lo cogemos. Por ejemplo, intentar mirar algo que está lejos, intentar acercar la mano a eso que está lejos, intentarlo acercar a algo más que está cerca. Son ejercicios que incluyen la vista con el movimiento del miembro afecto y el no afecto también, ¿vale? Muy bien, seguimos. ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Estoy siendo clara? Dígame, por fin. ¿Bien todo? Sí, perfecto. Me interesa mucho hablar con ustedes después también. Bueno, la terapia en espejo creo que yo creo que es bastante conocidita, porque la terapia en espejo, con el tema de las neuronas espejo, se oye en muchos ámbitos, se oye en el mundo de la psicología también. Y funciona pues como hablábamos al principio. Yo escondo mi mano afecta dentro de una cajita o detrás de un espejo. El espejo queda como vemos en la foto y delante pongo la mano no afecta o el miembro no afecto, ¿vale? Y movilizamos los dos, el que está escondidito, digamos, que sería el afectado y el que sí estamos viendo, y movilizamos los dos haciendo los mismos movimientos, pero observamos en el espejo el movimiento que se refleja, que sería el del miembro sano. Nuestro cerebro va a integrar ese movimiento como el movimiento del miembro afecto. Es decir, es un juego de engaño a nuestro sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Como ven, aquí vuelve a intervenir la visión y vuelve a intervenir el sistema nervioso central, que es uno de los grandes olvidados, desde mi punto de vista, dentro de la patología, ¿no? Está claro que el sistema nervioso simpático hace de las suyas y genera todos los cambios de signos y síntomas, pero el sistema nervioso central yo creo que es un gran aliado nuestro ahí. Y por último, y no menos importante, como se dice, tenemos las otras terapias que nos podemos encontrar cuando vamos a un fisio. Todo lo que acabamos de nombrar ahora, todo lo que ha habido en la presentación, es innegociable. Es fundamental. Y es lo que tiene mayor evidencia científica dentro de la fisioterapia en la mejora de la función del síndrome. Porque eso es lo que hacemos los fisios en el camino que recorremos con ustedes. Mejorar la función de su miembro afecto y mejorar su función corporal, mejorar su calidad de vida y mejorar su estado general de salud. Por eso hacemos todas estas técnicas que hemos hablado. Luego sí, por supuesto, podemos obtener alivio del dolor a través del TRENS, podemos obtener alivio del edema a través de una presoterapia o de un drenaje linfático manual, en el caso de que tengamos edema. Por supuesto, adaptado, es decir, la presión que yo le hago a un edema en un drenaje linfático manual a un paciente que me viene con el pie o la mano absolutamente turgente, brillante, roja y con una hiperalgesia importante, es muchísimo menor que la que le puedo aplicar a una persona que no tenga toda esta sintomatología. Es decir, los fisios ahí tenemos que tener, por supuesto, empatía y también, por supuesto, sentido común. No vamos a conquistar Roma en un día. Vamos a ofrecerle alivio al paciente. No vamos a provocarle, no es un reto de voy a quitar el edema en 2 días. Vamos a aligerar ese edema, vamos a liberar un poco esas molestias que nos están provocando ese edema en ese miembro, pero dentro de la tolerancia del paciente y de la comunicación del paciente. Lo más que le tiene que decir un fisio en una técnica manual a un paciente con síndrome de dolor regional complejo es: avísame si te está doliendo mucho, avísame con la presión, ¿vale? Tiene que haber una comunicación continua,
un fisio que te coja el pie en la mano y no te hable, hay que hablar con ese fisio y decirle que nuestras necesidades van por otro camino, ¿vale? Seguramente pueden dar una técnica buenísima y ser unos grandes profesionales, pero la comunicación fisio-paciente en el caso de este síndrome es fundamental. Si en otros también, en esta es fundamental, porque ustedes van marcando un poco hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Nuestro camino, nuestra función también es pedirles un poquito más, ¿vale? Somos un poco entrenadores del esfuerzo y tenemos que ser empáticos y saber leerles a ustedes, pero también de alguna manera tenemos que estar diciéndoles, venga, vamos, ¿vale? Porque, bueno, pues porque es normal, porque no todos los días se está en la cresta de la ola y hay días que es necesario que nos empujen un poquito. Otras cositas que nos aparecen por aquí, pues magnetoterapia que tiene efectos antiinflamatorios y también tiene efectos de aumento del metabolismo, el láser terapia que es analgésico y antiinflamatorio y bioestimulante. Todas estas técnicas tienen una función específica sobre los signos y los síntomas. Es decir, si a mí me viene un paciente con inflamación, le aplicaré electroterapia antiinflamatoria. Si me viene un paciente que tiene una afectación más álgica, o sea, una sintomatología en la que lo central es el dolor, pero no hay cambios tróficos, no hay un edema importante, me centraré sobre todo en la terapia analgésica. Es decir, todo esto siempre es adaptado no solo al paciente, sino al momento evolutivo del paciente. Dependerá de cómo me venga el paciente ese día, aplicaré unas técnicas u otras. No hay nada inamovible. No pueden estar las técnicas por encima de las necesidades del paciente. Es el paciente el que viene, según las necesidades que tenga el paciente, yo aplico la técnica. ¿De acuerdo? Técnicas de masaje desensibilizante también van muy bien. Trabajar un poco la estimulación sensitiva en la zona afectada, tanto si está en hiperalgesia, como si está en alodinia, como si está en proceso de tener la sensibilidad afectada y que no nota muy bien, no hay una diferenciación clara, sensitiva. Hay que estimular poquito a poco. Yo les recomiendo a veces a mis pacientes, por ejemplo, con un cepillo de dientes de cerdas suaves, pasar el cepillito por la zona afectada, ir estimulando esa zona en la medida que lo aguantemos, ¿vale? Pues si solo aguanto 3 pases de cepillito, 3 pases de cepillito. Habrá días que pueda trabajar más. Puedo hacerlo en espacios de tiempo. Bueno, pues lo hago ahora un poquito y dentro de 2 horas lo intento otra vez, ¿vale? Y hacemos trabajo de desensibilización de la zona, ¿vale? Y luego comento aquí una cosita que se llama, la diatermia también funciona muy bien, que no está por aquí. Y de hecho la diatermia tiene bastantes estudios con evidencia científica sobre el efecto en el SUDE. Y hablamos de la neuromodulación no invasiva. Aquí estaríamos incluyendo el TENS, que es un neuromodulador no invasivo, que son de baja frecuencia. Estaríamos hablando también de la estimulación transcraneal, que esto no lo aplicamos, bueno, no sé, no conozco oficios yo ahora mismo que lo estén aplicando. Creo que es una parte más de neurología y de incluso psiquiatría y psicología. Y luego hay un aparato que también es un neuromodulador no invasivo, que es una marca específica y que se llama el NESA, que tiene muy buenos resultados en pacientes con dolor crónico, a través de microcorrientes de baja intensidad. Se suelen poner como si fueran unos electrodos, unos aplicadores en tobillos y en muñecas. O sea, son como si fueran unos guantes y unos calcetines más bien. Y tiene unos efectos muy positivos en dolor crónico, pero sí es verdad que no hay estudios en cuanto en específico con el síndrome del dolor regional complejo. Pues estupendo, pues sería genial que nos fueras comentando los resultados y cómo te vas encontrando. Pues hasta aquí un poco la presentación y ya está. Creo que seguramente se me habrán quedado un montón de cosas en el tintero, pero bueno, he intentado sobre todo resignificar lo que no puede faltarnos en nuestras terapias, que es toda esa parte de trabajo
de terapia específica que habíamos comentado. Se llama NESA, N-E-S-A. Vale, pues si les parece vamos a pasar un poco a las preguntas que habíamos planteado, que algunos pacientes querían hacerte, Mari, para un poco, bueno, algunas cosas ya las has ido contestando a lo largo de la presentación, pero pues algunas cositas en concreto te querían preguntar. Una de ellas es si en todos los casos es recomendable la fisioterapia y hasta qué punto, porque yo entiendo que aquí se junta que a veces hay pacientes que aparte del SUDEP tienen otra cosita y a veces cuando el diagnóstico no está claro, pues entiendo que, bueno, que tú lo has vivido también, ¿no? Que has visto veces en el que también hay algo traumatológico o de origen nervioso y demás, pero bueno, un poco, ¿qué opinas tú? ¿En qué caso podría ser desaconsejable? Desaconsejable. Yo creo que en ningún caso es desaconsejable la fisioterapia, porque como hemos visto tenemos un montón de herramientas que aplicar. Lo más, o sea, si yo me pongo en los máximos, te voy a hablar, por ejemplo, en el ámbito donde yo trabajo, ¿no? Que es en patología laboral, donde, bueno, pues tenemos pacientes que durante todo el tiempo de baja en el que se encuentran, es decir, hasta que pasan tribunal médico y luego pasan prórroga, por ejemplo, etcétera. Estamos hablando de 1 año y medio, más o menos, de tratamiento. En ese año y medio de tratamiento, mira ese maravilloso niño que aparece por ahí. En ese año y medio de tratamiento, pues pueden haber recibido bastantes sesiones de fisioterapia, ¿vale? Estamos hablando de mutuos accidentes laborales en las que, bueno, en mi caso se pueden dar bastantes sesiones de fisioterapia. ¿Qué puede pasar? Pues que hayan intervenciones de unidad del dolor, que por lo que sea el compañero de unidad del dolor quiere que se reduzcan las sesiones o se paren por un tiempo, o pueden haber también procesos de acomodación, ¿vale? Es como todo. Si yo me tomo un Termalgin todos los días, o un paracetamol todos los días, llegará un momento que el paracetamol ya no me haga nada. Eso también puede pasar con la fisioterapia, sobre todo con la electroterapia, ¿vale? Es decir, si yo me expongo a una corriente durante mucho tiempo, puede llegar que esa corriente llegue a un momento en que mi cuerpo ya no note el efecto de esa terapia, Eso no cabe dentro de lo que es ejercicio terapéutico, ¿vale? Porque igual que a cualquier otra persona, realizar ejercicio es positivo para todos. Es decir, que la parte de ejercicio físico, no solo el movimiento del miembro afecto, sino el ejercicio completo de nuestro cuerpo, es algo que, vamos, salvo casos de que esté ingresado, que tenga una intervención, tenga una patología vírica que me impide hacerlo, pues es algo que se tiene que hacer y que creo que tiene que haber ahí un compromiso también personal importante y una conciencia personal de todos, no solo de los pacientes afectos del síndrome, sino de todos, de hacernos cargo de que tenemos que movernos, de que tenemos que nuestro cuerpo se ha hecho para moverse, de que nuestros músculos necesitan activar, que necesitamos esa oxigenación y que necesitamos para prevenir un montón de procesos, sobre todo inflamatorios. Tenemos unos estilos de vida en donde el cortisol es el rey de nuestras vidas. Tenemos unos estilos de alimentación, precisamente por los estilos de vida que tenemos, que muchas veces no podemos mantenerlos los mejores y los más adecuados. Entonces, estamos hablando también de que estamos expuestos a muchísima medicación, que también supone que haya un esfuerzo por nuestro cuerpo. Es decir, el ejercicio físico nos va a ayudar siempre a mejorar todos esos estados. Por lo tanto, ese sí que me parece innegociable. No sé si has respondido eso a tu pregunta, pero vamos. Bueno, a ver, yo entiendo que la persona que lo planteó un poco lo que decías, que hasta qué punto es recomendable la fisioterapia, en el sentido de que hay personas, bueno, también depende de la fase de la enfermedad, ¿no? Porque sabrás, en la fase aguda cualquier movimiento es horas de dolor y es imposible. Entonces, a veces yo desde mi punto de vista como madre lo he visto como el límite de movilizar y obligar a movilizar, porque al final hay que mover para no perder además la capacidad de mover ese miembro, pero es que está el punto de vista psicológico de decir, tengo que mover pero no que me mate de dolor. Entonces, a veces
o el propio movimiento en exceso puede ocasionar luego a posteriori de la sesión de fisioterapia una crisis de dolor que ese es un poco ver Claro. cuál es ese límite. Comentábamos al principio el tema de que es súper importante en esta patología trabajar en los días claros y los días oscuros. Es decir, si yo tengo un día de un dolor importante y hay una rigidez importante que no puedo movilizar, pues igual ese no es el día en el que tengo que hacer un ejercicio de movilización del miembro afecto. A lo mejor ese es un día en el que puedo movilizar, hacer un poco de terapia de lateralidad, puedo hacer un poco de trabajo de imaginería motora, en el que en realidad voy a dejar ese miembro tranquilito, pero voy a seguir trabajando con las otras partes, ¿vale? Que además me van a ayudar a salir un poquito de sacar mi atención de ese dolor. Pero siempre hay que ser como hay que ser muy comprensivos y muy compasivos con nosotros mismos. Es decir, nosotros con nosotros. Muchas veces también la presión externa nos puede hacer sentir que todos los días tengo que estar haciendo cosas, que todos los días me tengo que estar, que no me puedo permitir. Hoy tengo un dolor que me estoy muriendo y me quedo en casa y me puedo sentir mal por quedarme en casa o me puedo sentir mal por, oye, faltar a una... O sea, que tenemos que respetar nuestros tiempos también y tenemos que entrar en procesos de aceptación de lo que estamos viviendo, que es una maratón, no es un sprint. Esto es una carrera de larga distancia y tenemos que medir nuestros esfuerzos y a veces, pues hoy no es el día de hacer esto, mañana vemos cómo me encuentro. Vale, Pero, lo que un poco, perdona, nos preguntan algunas personas es un poco en esos días negros, o que a veces son semanas o meses, sí. Pues es ir a lo mejor probar otras alternativas que a lo mejor son para desde tu punto de vista secundarias como TENS o magnetoterapia y demás, para mantener pues una sensibilización o intentar mejorar ese dolor, pero me supongo que cada persona ir probando qué es lo que mejor le funciona, pero aún así siempre... Si estamos con un fisioterapeuta, es importante hablar con el fisioterapeuta de cómo me encuentro y que el fisioterapeuta un poco nos oriente y nos diga, mira, vamos a hacer esto hoy. Estamos saliendo de una premisa de que el fisioterapeuta va a ser una persona empática y va a ponerse en nuestro lugar y va a buscar y va a entender nuestro proceso, ¿no? En caso de que no tengamos esa posibilidad y de que estemos haciendo el recorrido solos y estemos un poco orientándonos en base a lo que estamos hablando, es un poco eso, es decir, sí, no pasa nada, o sea, estamos hablando de que es una carrera a larga distancia, no pasa nada si hoy no muevo, lo que no puedo es dejar de mover. Y una cosa que yo les digo mucho a mis pacientes es, no te va a doler más porque muevas, o sea, te va a doler, muevas o no muevas. Entonces yo entiendo que no quieras mover, y por supuesto, es una decisión de la persona que está pasando el dolor. O sea, a mí no se me ocurre obligar a nadie que haga nada, porque es su cuerpo. Pero que sí es importante entender que es que no tiene una causa. No sabemos la causa de por qué unos días duele y otros días no, duele menos. ¿Sabes? Es así. Vale. Entonces yo creo que es simplemente, si estamos cansados, nos podemos permitir descansar, pero no rendirnos. Un poco ese es el mensaje que yo creo que se podría tener en cuanto a la fisioterapia y en cuanto a todas las terapias que nos aplican. Vale, que entiendo que desde lo que tú has visto, en ningún caso, si lo que es un síndrome de dolor regional complejo únicamente, no es una fractura o algo que haya atrás que no se haya curado, por así decirlo, en ningún caso la fisioterapia va a ser contraproducente. A largo plazo, lo que habrá que pasar un plazo, siempre va a haber mejoría. Es lo que entiendo que no hay ningún estudio que diga, o prácticamente ninguno donde diga, a raíz de haber hecho fisioterapia o haber movilizado, si realmente es solo un síndrome de dolor regional complejo, no hay nada más, no va a empeorar. Puede empeorar haber una crisis de dolor temporal, pero luego a largo plazo se va a ir superando, por así decirlo. Claro, pero lo que sí puede hacer la fisioterapia es un obstáculo en el camino.
Es decir, no va a hacer que tu camino, que tu síndrome empeore, pero sí puede hacer que no sea una ayuda. Porque si a mí me hacen técnicas bruscas, si a mí me hacen manipulaciones agresivas, si a mí me aplican presiones que me provocan un dolor que no soporto, lo primero que va a provocarme es un rechazo a la técnica, a la fisioterapia, un rechazo a la persona que me lo está haciendo y un miedo al movimiento, un miedo a la terapia. Voy a perder la confianza en algo que está demostrado que me va a hacer un bien, es decir, entonces eso sí puede ser un palo en las ruedas, si hay una, digamos, mala praxis, pero bueno, es una palabra un poco fuerte, pero es así, es decir, tenemos que ser conscientes de la persona que tenemos enfrente. Y no es un paciente de esguince de tobillo, sin más, por ejemplo. Es un paciente con una patología derivada de un esguince de tobillo, pero lo que tiene es esa patología. Y esa es nuestra prioridad. El esguince de tobillo, seguramente en 6 meses, si no ha sido grave y no haya sido pasado por quirúrgico, se resuelva. Porque es así. Una cuestión. Hay un par de socios que llevan un rato con la mano levantada, querían intervenir, Estefanía y también Lorena. Estefanía ya no. Vale, pues Lorena, si quieres preguntar, enciende el micrófono, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Lorena? Gracias. Pues mira, te quería hacer 2 preguntas. Primero, agradecerte pues por compartir con nosotros toda tu experiencia. Para mí ha sido algo bien complejo. Llevo 6 meses con esta pues enfermedad por una caída. Entonces después todo generó como un frío en la pierna y bueno. Quería preguntarte, yo tengo un síntoma que les he preguntado a todas en el grupo y pues ninguna me ha dicho que lo tiene. Yo siento palpitaciones en mi pierna, ¿sí? En principio fue un frío, la pierna se me puso fría y ya después del tiempo me empezó a palpitar. Ella me palpita todo el tiempo, ¿sí? Y de primera pues fue la lesión, pero ya después ahorita la siento que se me baja al pie y se me queda en la rodilla y muchas veces me palpita más y otras veces me palpita menos. Yo no le puedo poner la pierna contraria encima, como cruzarla o dormir encima de ella. Es algo bien complicado. Entonces, nada, quería preguntarte cómo eso. Yo he estado leyendo mucho y he escuchado que se llama como distonía, creo que se llama, pero no sé si sea una palpitación o no sé cómo se llame, la verdad. Mari. Sí se dan casos de personas que tienen como si fueran, son mioclonías, se llaman, o sea, es como una hiperestimulación de diferentes fibras del músculo, ¿vale? Y entonces, pues es como si te diera un tic cuando nos da el tic en el ojo, que hay como una, ¿no? Como esa activación muscular en la que notamos que el ojo continuamente está como parpadeando o temblando debajo, que es el músculo oculomotor de debajo. Pues eso puede pasar también en otros miembros musculares y en la patología también se da. En el SUDEP también se da, te digo, o sea, todavía nos queda pues mucho por saber de este caballero que nos acompaña. Mari, y Dime. para eso, pues que yo te he preguntado alguna recomendación, no sé, en tu tema de fisioterapia, o sea, como para yo calmar a veces esa presión, porque es como una presión que yo siento todo el tiempo en la pierna, que a veces me enloquece, ¿me entiendes? Porque esa presión es estarla escuchando todo el tiempo y que a veces me palpita más duro, eso pues me enloquece porque siento que me genera más dolor, ¿me entiendes? Sí. Eso es un síntoma, o sea, vamos a ver, a nivel específico, yo te podría decir, bueno, si el músculo está hiperactivado, vamos a intentar relajarlo, ¿vale? Tratando de forma específica el músculo. Podemos aplicar calor, podemos intentar aplicar presión en la zona para intentar romper esa hiperactivación. Pero eso te está pasando porque tienes en ese momento el SUDEP activado,
la sensación de presión en la zona también es una forma de sentir el dolor del SUDEP, ¿no? Sentir que, por ejemplo, la rodilla es como si la tuviéramos vendada, como si la tuviéramos apretada. Sí. Bueno, pues ahí es aplicar todos los tratamientos que se aplican para que el sistema nervioso simpático vaya estando cada vez menos activo, es decir, tanto acompañamiento de medicación como de fisioterapia. Yo te diría que en concreto cuando te tienes esas afectaciones, primero que se te valore, es decir, que por qué se te está provocando esa mioclonía, es decir, que haya una explicación. Hay una cosa que pasa mucho en el SUDEP, que es que como tengo SUDEP, todo es por el SUDEP. Sí, el SUDEP explica muchas de las cosas que nos pasan, pero también nos pueden estar pasando otras cosas a nivel físico, es decir, pues podemos tener una lesión neurológica y estamos pensando que la falta de sensibilidad es por el SUDEP. Bueno, vamos a valorar cómo están los nervios, vamos a valorar cómo está ese músculo, vamos a valorar, ¿vale? Entonces, que yo te pueda decir ahora que eso es un síntoma propio del SUDEP no quiere decir que sería bueno que te vieran, te valoraran eso, te hicieran un seguimiento, pues tanto de la función motora, del estado del músculo, que si está muy contracturado o no está muy contracturado, y que se descarte que no es una causa física, que es una causa porque nuestro sistema nervioso simpático pues está haciendo de la suya. Pues Mari, ya me hicieron todos los exámenes, toditos. El último que me falta es como una termografía que me voy a hacer, creo que mañana, que estoy paga porque la verdad me han hecho de todo. Me hicieron hasta gamografía, TAP, resonancias, y mira que todo me sale bien. Lo único que sale es como la lesión que tengo, como una especie de fibrosis muscular que se formó ahí, pero de resto absolutamente todo me sale bien, que por eso el médico me dijo que era un síndrome regional complejo. ¿Te han hecho una electromiografía de la zona? Sí, señora. Me hicieron electromiografía en toda la pierna, todo, absolutamente todo, y todo me sale pues negativo. Vale. Entonces, bueno, pero que nos digan lo que es no nos quita la sintomatología. Hay que seguir tratándonos, ¿vale? Sí. Y pues Hola. la otra te iba a contar, Mari, qué pena. Sí, Lorena, vamos a dar paso a otras personas para que también puedan preguntar y si quieres retomamos luego, que es que hay varias personas que están en cola. Preguntando sobre lo del TENS, entonces quería contar la experiencia que ellas estaban escribiendo ahí, que querían saber cómo era. Sí, pues si quieres lo retomamos eso más tarde para poder dar opción a más personas que han levantado la mano, ¿de acuerdo? Vale, sí señora, vale, gracias. Gracias, Lorena. Jaime. No, nada, yo aprovecho 30 segundos para contestar a Lorena porque creo que es muy interesante lo que ha contado. Yo durante todo mi proceso, esto que tú estabas narrando de palpitaciones, que bueno, son fasciculaciones, espasmos y tal, para mí ha sido siempre una gran... O sea, siempre ha estado presente durante todo mi proceso. Como comentaba Mari, yo fui al neurólogo precisamente por ello, porque era algo, bueno, bastante exagerado. Se me hicieron un montón de pruebas neurológicas, incluso TAC cerebral y demás, y se descartó que era nada. Claramente está relacionado con nuestro síndrome. Yo lo siento así porque evidentemente no hay ninguna otra causa que explique esto. Y a mí, por si te sirve, esto te lo digo por si te sirve, me relajó mucho, supongo que física emocionalmente, el que una neuróloga me dijera que, bueno, que no había una patología detrás de eso, que podría ser efectivamente una disfunción del sistema simpático, pero que podía estar tranquilo en lo que a patología neurológica se refería, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no te voy a engañar, no es que haya desaparecido esa sintomatología, sigo teniéndolos, pero desde luego me genera mucha menos angustia que antes. Te agradezco, muchas gracias. A ti. Bueno, si les parece, pasamos a la siguiente pregunta. Era un poco, creo que ya un poco la has contestado en general, pero bueno, ¿qué cualidades, conocimientos específicos debe tener un fisioterapeuta para tratar a un paciente con SUDEP con seguridad? Pues lo primero que tiene que saber es conocer la enfermedad. Es fundamental. Todos los fisios tenemos las herramientas para tratar todos los síntomas con los que ustedes vienen, pero es verdad que hay un trasfondo importante
que marcan la diferencia a la hora de acompañarles a ustedes en el camino, ¿no? Que es saber por qué está pasando lo que está pasando y saber que no, o sea, que no es una cosa, que es algo que ustedes no pueden controlar, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que más daño hacen al paciente de muchas patologías, pero de ustedes sobre todo, ya lo comenté el otro día en la charla, era la especie de gaslighting en el que nos vemos, en el que todo el mundo duda de lo que nos está pasando o no, mucha gente, no todo el mundo, ¿no? Pero muchas personas, sobre todo a medida que el proceso se va alargando, pues como va dudando de lo que nos pasa, de lo que vivimos, y llega un momento que hasta nosotros mismos llegamos a dudar de nosotros mismos, ¿no? Llegamos a dudar de nuestra capacidad de resistencia al dolor, llegamos a dudar de nuestra capacidad de resiliencia, de nuestra fortaleza emocional y física a la hora de sobrellevar las cosas. Bueno, eso. Es importante que sobre todo conozcan la enfermedad para que pueda hacer un acompañamiento a largo plazo. Vale. A ver, otra de las preguntas es si un fisioterapeuta siempre debe estar colegiado. Normalmente, hasta donde yo sé, todos los fisioterapeutas tenemos la obligación de estar colegiados. No podemos ejercer sin estar colegiados. No se nos permite. Es una obligación estar colegiado. Y además para nosotros como pacientes es una seguridad. Es decir, un fisio colegiado, si tiene una colegiación, si tiene un número de colegiados, está reconocida la titularidad, es decir, su título es completamente oficial. Y por lo tanto ha pasado un proceso de aprendizaje y de prácticas y en fin, está más que apto para tratarnos. Vale, bueno, vamos a pasar a otra pregunta de las personas que están con la mano levantada. Hay una persona, NR, que no sé cuál es el nombre, que bueno, sí es verdad que escribió en el chat como una pregunta sobre el tema del complejo hipogástrico. No sé si has tratado a alguna persona que tenga un SUDEC a nivel, digamos, de los órganos o sea, que no sea miembros inferiores ni superiores, sino... Y un poco si tenías esa experiencia y bueno, si esta persona que quiere hablar, pues que quite el micrófono y haga su pregunta. Que no sé. Bueno, yo en concreto... Hola. Sí, dime. Hola, soy Natalia. Es que tengo Hotmail y por eso no sabía que mi nombre era Natalia del grupo. A ver, yo empecé con una rotura de la vértebra que me desplazó el disco a nivel L5S1 y me chafó nervios. Entonces, a partir de aquí yo he tenido todos los síntomas en una pierna, ardor, quemazón, todo hasta espasmos, pero no sé si fue mi suerte, que en ese tiempo yo no sabía ni lo que era, ni me habían operado todavía, pero a mí me estuvieron haciendo drenaje linfático manual y a día de hoy esa hinchazón no la tengo. Entonces, luego al cabo de un tiempo de hacer fisioterapia para la pierna, me empieza a doler mucho pues mis partes. Nadie daba con el qué, hasta que fui a un neurocirujano que me comentó mi médico cabecera, porque yo no podía hacer, ya desde el principio, ya de sentir el catacrack, no podía orinar por mí misma. O sea, cuando está súper llena mi vejiga, tengo que coger mi mano, apretar para poder misionar y para ir al lavabo pues cuando mi cuerpo quiere. Y sobre todo tengo mucho daño en los podendos, que ya me han puesto por fin una, ¿cómo se llama? Me han infiltrado, eso que es para el dolor, leches, anestesia, y se ha podido ver que ahí sí que a ese nivel pues se me va a hacer rizólisis. Pero claro, esto me lo diagnosticó un médico con la compañera que estaba hablando antes, con una termoradiografía o como se llame. ¿Se me escucha? Sí. Eso, pues con una termoradiografía, un neurocirujano, nada más con hacerme 2 preguntas
Sí, cuando me hizo el cataract había tenido todos esos síntomas que he dicho, quemazón, espasmos, hinchazón y varias preguntas más, pues enseguida sospechó de eso, porque él estaba formado en Estados Unidos y ahí están un poco más avanzados, pero claro, no me lo podía permitir. Y con una termoradiografía se confirmó el diagnóstico. Entonces, yo ahora mismo no tengo, estoy esperando hace meses hacer fisioterapia, estoy con clínica del dolor y aguantándome la inflamación que tengo por dentro. Para mejorar de mientras. No te oímos, Mari, tienes que Digo, encender el altavoz. a ver si es por el altavoz que tengo que dar más voz. Ahora, perdón. ¿Ahora? Nada, te comentaba que tienes ahora mismo medicación de refuerzo hasta que vas a... Sí tengo medicación. Vale. Vamos a ver, es que es muy complicado sobrellevar este dolor sin un tratamiento y un acompañamiento continuo. Sí. Ese es el problema que hay. Sí. Y eso yo creo que es una de las grandes luchas que tenemos en la asociación, conseguir un acceso sanitario continuo a todos los especialistas. Sí. No puede haber ningún tipo de abandono en ese sentido. Y que todos, y somos médicos nosotros en vez de ellos, es que... Porque te preguntan qué es lo que te pasa si vas de urgencias y vuelvo a explicar lo mismo, es que no. Bueno, como nos pasa a todos, ya lo hemos comentado muchas veces. La afectación de la musculatura lisa por parte del sistema nervioso simpático es normal, ¿vale? O sea, es normal, puede pasar. No es normal, es que puede pasar. Como tantos otros síntomas que estamos hablando, que a unos se nos dan y a otros no. Sí. El sistema nervioso simpático también afecta, o sea, también lleva la musculatura lisa, por eso también puede afectar a la zona visceral. Y bueno, pues en tu caso, pues lo que nos has comentado, ¿no? Sí. Vale. Bueno, es que hay multitud de variaciones en esta enfermedad, tristemente, ¿no? Ya que es desconocida encima, pues todas las posibilidades que puede tener. Otra de las preguntas es si hay alguna técnica en concreto que tú desaconsejes totalmente. Desaconsejo. Por ejemplo, se me ocurre que he oído a alguna persona decir la acupuntura, por ejemplo. ¿Qué opinas tú de la acupuntura? O de alguna terapia que tú digas, esto pues hay personas que les ha empeorado mucho el dolor. Así en términos generales. No, que le haya empeorado mucho el dolor, no conozco ninguna técnica. En el caso de la acupuntura no te puedo hablar porque desconozco, no tengo base, o sea, no tengo que basarme para hablar, o sea, soy neutra. Creo que es bastante poco invasiva, es decir, no creo que sea una técnica que afecte de forma negativa, porque además la aplicación de la aguja es en la zona de la epidermis, es muy superficial, entonces no creo que haya ningún tipo de afectación en ese sentido. Yo a lo mejor me plantearía, tendría mis dudas con técnicas un poco más invasivas de la fisioterapia. O sea, tendría mis dudas con punciones secas, por ejemplo. Tendría mis dudas en las zonas de dolor. Tendría mis dudas con terapia invasiva, por ejemplo, la neuromodulación invasiva, que es el pasar agujas, una corriente con agujas en determinadas zonas. Pero también son, en este caso, la neuromodulación invasiva es una técnica que yo no trabajo. Pero no sé hasta qué punto. Bueno, podríamos informarnos y preguntar a algún fisio que la realice, me puedo comprometer y ver hasta qué punto puede ser contraproducente. Pero sí es verdad que es lo que hablábamos antes, es decir, tenemos que intentar llegar al paciente y mejorarlo sin añadirle más dolor del que ya tiene. Yo creo que esa es la línea de trabajo. Vale, una de las preguntas, Estefanía preguntaba
que si puede confundirse la mioclonía con la distonía y qué diferencias hay. A ver, o sea, si no me equivoco, la distonía, tendría que informarme un poquito mejor, pero si no me equivoco, la distonía es como una disarmonía, ¿vale? A la hora de la contracción, como que no está, como si el músculo fuera a ritmo cambiado, ¿no? Imagínate que ponemos una música y el músculo no pilla el ritmo de la música. Digamos que la distonía es un poquito eso. No llega a ser la contracción adecuada ni llega a relajarse del todo bien. La mioclonía es lo que hablaba antes Jaime, es como esas fasciculaciones. Es una hiperactividad del músculo, de los potenciales del músculo. Vale. Leslie tenía la mano levantada, no sé si quería hacer la pregunta y que abriera el micro. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Leslie. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leslie Moreno, soy de Medellín, Colombia. Tengo el síndrome doloroso regional complejo desde los 17 años, actualmente tengo 35 años. Inicio en brazo izquierdo, posterior a un esguince de muñeca y fue avanzando a raíz de varias circunstancias. Actualmente lo tengo en las 4 extremidades, en los dos brazos, en las 2 piernas. Tengo 2 neuroestimuladores, uno cervical y uno lumbar. Mi pregunta es justo enfocada en lo que mencionabas hace un rato en cuanto a ese momento donde los mismos especialistas dudan tanto de nuestro diagnóstico que nos ponen incluso a dudar a nosotros mismos. Yo tengo todos los síntomas descritos en los criterios de Budapest, todos los que mencionabas al inicio como haciendo el encuadre de este webinar, pero 2 síntomas en especial que los especialistas propiamente voy a decir en Medellín, porque solo me han visto acá en Medellín, Colombia. En el Instituto Colombiano del Dolor, que fueron los últimos que me vieron, dicen que no entienden por qué los tengo. Y uno de ellos es los cambios de color en la piel que me aparecen, pero no como en los que yo he visto en el grupo que tenemos en WhatsApp, donde se pone la extremidad toda completa como más oscura o más roja o más negra, sino que en mi caso me aparecen literal unos morados muy marcados, creo que médicamente se les dice equimosis, como si me hubiera pasado un camión por encima. Pero me hicieron ya Doppler venoso por cirugía vascular y no tengo absolutamente nada en cuanto al tema venoso. Nos explican por qué los morados tan fuertes y tan marcados son miedosos solo al verlos. Y tampoco, según esos especialistas del Instituto Colombiano de Dolor, acá en Medellín, los últimos que me vieron en un staff dicen que no, yo estoy en silla de ruedas porque el dolor literal no me permite dar los pasos, sobre todo en pierna derecha, que está más limitada que la izquierda. Y según esos médicos dicen que eso no está dentro de los criterios diagnósticos de Budapest, que no entienden yo por qué no camino, que según ellos yo tendría que estar caminando con total normalidad, que porque la limitación en movimiento no hace parte de un síndrome doloroso regional complejo. Entonces me gustaría saber si dentro de los que estamos acá presentes o tú como especialista en fisioterapia enfocada en este diagnóstico, hay más pacientes que tengan alguna de esas 2 sintomatologías que acabo de mencionar que los médicos de acá en Medellín, los del Instituto Colombiano del Dolor que me vieron a mí en el último staff, me hicieron creer literal que yo estoy loca. Vale. Bueno, teniendo en cuenta que bueno, que te voy a hablar sin valorarte, ¿no? Sin observarte y sin ver, sin tenerte cerca y poder valorarte físicamente. Sí, claro que sí. Hombre, la rigidez articular es un síntoma de SUDE. Es decir, la imposibilidad de mover una articulación, la imposibilidad de mover una rodilla, una pierna, un tobillo, es un síntoma del SUDE. Además, un signo casi patognomónico, es decir, propio del SUDE, la rigidez. Por lo tanto, se puede explicar que tú no puedas mover cierta parte de tu cuerpo. El sistema nervioso simpático afecta a la vascularización.
si tenemos en cuenta que tú llevas 17 años padeciendo el síndrome del dolor regional complejo, con una afectación total, tanto de tus miembros inferiores como de tus miembros superiores, la vascularización de tu cuerpo se tiene que estar viendo afectada. Y la vascularización, por supuesto, interviene en la formación de hematomas, porque al final un hematoma lo que es una extravasación de sangre por fuera de los capilares, normalmente o por un traumatismo o por una fragilidad capilar. Esa fragilidad, es decir, hace que se rompa más fácilmente ese vaso, ¿no? Muchas veces, bueno, pues esa rotura puede ser señal, pues por ejemplo, de plaquetas bajas, puede ser señal de problemas de vascularización, que te hicieron un ecodoppler para valorarlo. Pero también, si yo tengo un director de orquesta que dirige la orquesta como quiere, partes de los que intervienen, que es el sistema nervioso simpático, parte de los que intervienen en la orquesta, como puede ser el sistema vascular, pues puede estar haciendo cosas que no entendemos muy bien por qué las está haciendo, y más después de 17 años de patología. Que algo no esté, pasa mucho en sanidad, en muchos ámbitos, no tenemos el conocimiento absoluto de todo, y ojalá, pero hay muchas enfermedades que no están del todo estudiadas, esta es una de ellas, hay que hacer recogida de datos de todos los pacientes afectos, hay que saber un diagnóstico adecuado, habrá pacientes que estén diagnosticados y otros que no, es decir, para poder hacer una recogida de todos los síntomas que supone el SUDEP, necesitamos más tiempo. Que el criterio de Budapest no recoja algunos síntomas no quiere decir que no formen parte de la patología, ¿vale? Entonces, por ejemplo, antes yo hablaba al principio de la afectación del parasimpático, eso no está recogido en los sistemas del Budapest, pero hay claros ejemplos y estudios de un número importante de pacientes en los que hablábamos de que hay un desajuste en el poder ajustar la visión de cerca de los pacientes y que pasaba desapercibido, porque antes el diagnóstico se hacía en personas mayores de 40 a 50 años de SUDEP, no se hacía antes, entonces se daba por hecho que esas personas veían mal de cerca porque tenían, bueno, pues típica la visión mala de cerca de las personas de esta edad. Entonces, yo siento mucho el proceso por el que has tenido que pasar estos 17 años. Te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros compartiendo tu experiencia. Y lo único que te puedo decir es que no dudes de ti. Es lo que te queda. Tú eres la que has estado ahí esos 17 años. Esos médicos no han estado contigo 17 años, ni en tus momentos buenos ni en tus momentos malos. Así que no dudes de ti. No puedo decirte más. Ella, para cerrar como mi intervención, es lo que más me indignó en su momento, porque fueron 5 especialistas, habían 3 de dolor, que acá en Colombia los especialistas en dolor casi todos son anestesiólogos o neurocirujanos, había un psiquiatra, había un psicólogo en ese staff. Lo que más me indignó fue que yo siempre a citas médicas o sobre todo staff donde son médicos que nunca me habían visto en esos 17 años, que no conocen mis antecedentes. A mí me han intervenido quirúrgicamente 19 veces. Entonces, cuando son especialistas que nunca me han visto, yo me tomo en la tarea de organizar mi historia clínica, las últimas de cada especialidad, para que ellos, por respeto a uno como paciente, pues digo yo, muy respetuosamente, por respeto a uno como paciente y por respeto a esos especialistas que ya lo han visto a uno, tan siquiera se tomen en la tarea de dar una lectura pequeña por encima, no sé, de qué le pasa a ese paciente, de qué le pasó, de qué le han hecho, pero ni siquiera se tomaron en la tarea de leer mi historial clínico, simplemente dijeron, no. Lo que tú tienes es depresión y ansiedad y ya, eso fue todo. Entonces sí, da mucha rabia, mucha impotencia, pero entonces ya leer como todos estos otros casos, uno se llena de fortaleza. Muchísimas gracias por esos espacios. No, gracias a ti por estar aquí. Bueno,
Gracias a Leslie y a ti, Mari, también por la empatía que muestras, porque tristemente pues hay muchos sanitarios implicados, pero muchos pacientes, o la inmensa mayoría de los que estamos aquí, hemos tenido palabras muy duras y de incomprensión, porque mucha gente no se cree el dolor y la realidad. Y además es una enfermedad que se puede ver por todos esos signos y demás, pero bueno, no voy a decir nada más porque al final nos toca a todos de cerca. Pero es verdad que hace falta mucho conocimiento también a nivel sanitario de todos los ámbitos, desde enfermos. O sea, al final los fisioterapeutas lo que pasa es que son las personas que más a diario tratan con los pacientes y van viendo su evolución. Igual que si una persona está hospitalizada, pues el enfermero o la enfermera. Y los médicos al final son cada 2-3 meses con suerte, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta era, ¿qué terapia manual recomendarías así en concreto? Si hay alguna cosa en concreto que tú, desde tu experiencia, creas que es tu preferida o te adaptas a cada paciente. Pues un poco lo que te decía antes, ¿no? Hay que valorar cuál es el síntoma que tiene el paciente predominante, si hay un edema, por ejemplo, hay que aplicar un drenaje linfático. Si hay mucha rigidez articular, pues intentar trabajar una movilización específica de cada grupo articular, no movimientos globales, sino, bueno, movilizar cada una de las estructuras. Y sí, yo te daría la más general, la que afectaría más a todos sería la desensibilización. Los trabajos de desensibilización creo que son importantes y bueno, no se trabajan tampoco demasiado. Es como... En este sentido, o sea, el tema de lo que es la movilización voluntaria o activa, ¿no? O sea, que el paciente sea la propia persona que mueva voluntariamente el miembro afectado, entiendo que es mejor que una movilización pasiva. O sea, te lo pregunto porque hay personas que, por ejemplo, cuando están dormidas profundamente, no tienen dolor y en fases en las que está muchísimo tiempo esa articulación inmovilizada y se queda bloqueada, por así decirlo, pues yo lo he hecho en mi casa, pues estando dormido a lo mejor mover esa pierna. ¿Qué opinas de la inmovilización pasiva en el caso de que no se pueda hacer de otra forma? De la movilización pasiva. Sí, claro, hombre, claro, yo movilizo pasivamente a los pacientes, pero también hay que ver, o sea, hay que ganarse la confianza del paciente. No puedes de entrada llegar y hacer una técnica, ¿no? Yo normalmente le explico al paciente lo que le voy a hacer antes de hacerlo. Mira, vamos a trabajar esto, voy a hacer esto. Y entonces ya hay una predisposición, si el paciente ya sabe lo que le va a pasar. Y siempre le digo, me vas avisando según la tolerancia que vas teniendo al dolor. Y voy negociando, entre comillas, con lo de negociando, ¿no? Sí, pues voy movilizando y se me dice, no, bueno, venga, vamos a llegar hasta aquí. Este va a ser mi tope, no voy a moverte más de aquí. Porque el paciente tiene que confiar en mí y en que yo estoy buscando lo mejor para él. No tengo ninguna necesidad de hacer daño. Lo que estoy haciendo es porque sé que es bueno para esa persona. Y mi trabajo es demostrárselo día a día. Yo no se trata de convencer intelectualmente al paciente de lo que se le va a aplicar y lo que se le va a estar haciendo. Se trata de convencerlo con hechos día a día. Entonces, ahí está ese proceso que tú dices, movilización pasiva. Bueno, pues igual hoy te movilizo, te hago una repetición, nada más. Te hago una movilización, venga, hoy vamos a hacer solo una. Venga, déjame un poquito, movilizo, venga, ya está, te dejo tranquilo. Pues igual dentro de 2 semanas te puedo hacer una movilización pasiva y además haces una activa y además haces una activa asistida porque tienes un buen día, porque ese día pues vienes también como enchufado emocionalmente y estás un poquito más arriba. Es que todo afecta, dormir poco afecta, el mal sueño, no tener sueño reparador afecta en la recuperación. Vivir una situación de estrés sociofamiliar o personal afecta en la recuperación de todos, no solo los pacientes de este síndrome. Entonces hay que estar ahí es lo que decía al principio, es un acompañamiento, hay que acompañar, pero el camino lo recorre el paciente. O sea,
Y yo no puedo forzar al paciente que camine donde no quiere llegar. Y eso es importante. O sea, el que tiene que llegar es el paciente. Y yo te acompaño y me tienes aquí, pero el que recorre el camino eres tú. Y hay que ir a su ritmo. Vale. Marina había levantado la mano. Si quieres hablar. Hola, habéis tratado antes la punción seca. ¿La punción seca es la que te pincha la aguja y te da corrientes? No. La ¿No? punción seca es una técnica que actúa sobre puntos gatillos musculares y provoca liberación muscular en la zona, pero es verdad que es bastante, bueno, dependiendo de los grados de dolor de las personas, pero bueno, en vuestro caso es bastante dolorosa. Entonces, yo sería una técnica que estudiaría mucho la indicación en el paciente, es decir, tendría que tener un caso claro de que sé que eso, a pesar del dolor que le voy a provocar, es lo que estábamos hablando, ¿no? Se conseguir el grado de confianza del paciente, es decir, esto te va a doler mucho, pero es que sé que te va a ser muy efectivo y te va a aliviar después. Es que, claro, yo hace 2 meses mi fisio ha empezado con lo de el pincharme las agujas y dar corriente y hasta qué grado aguanto. ¿Qué pasa? Que el nivel del dolor es acerba el primer día, el segundo me acuerdo de toda su familia, pero es verdad que a lo mejor al cuarto o quinto parece que tiene más movilidad. Bueno, la rodilla tiene 0 grados de movilidad y el tobillo 15 grados. Vale, pues. Entonces, no sé si lo está haciendo. Ya me dejas ahí dudas. No. Yo lo que te comentaba al principio es, yo, por ejemplo, las técnicas invasivas, como puede ser esa, primero, yo esa técnica invasiva la desconozco, no la trabajo. Entonces, tampoco puedo darte opinión con base, digamos, de evidencia, ¿vale? Sí. Si tú ya de por sí ves que aunque pases dolor, porque es lo que hablábamos al principio, doler va a doler. Si tu fisio considera que esa técnica va a dar un alivio para ti y tú ves que al par de días sí sientes algún alivio, pues bien. Si tú ves que la técnica no te está provocando demasiado alivio o te está generando a ti cierto, ¿sabes? Cierto grado de incomodidad con la técnica, por lo que sea, háblalo con tu fisio sin problema, coméntale. O que te explique claramente, oye, explícame por qué funciona esta técnica, qué pasa en mi cuerpo cuando me la aplica. Igual así también podemos integrar mejor lo que nos está pasando, ¿no? Cuando nos aplican esa técnica. Vale, y otra preguntita, la última. ¿Qué piensas de las gafas de realidad virtual de cara a nosotros? Porque es que he detectado que parece que como si el cerebro quisiera caminar. Yo voy en silla de ruedas, pero como si quisiera caminar. Y si, por ejemplo, atravieso una pared, es como si el dolor, o sea, la pared me diera la pierna y el dolor creciera. Bueno, es lo que estábamos hablando antes, es decir, la terapia virtual se usa como imaginería motora. ¿Sí? Entonces, pues bueno, pues depende del programa que te pongan, depende del tipo de actividad en la que te hagan trabajar a nivel de realidad virtual, es como la imaginería motora, pero bueno, con más caché. Ah, vale, oye, Pero pues muchas gracias. básicamente es eso, es visualizar el movimiento y visualizar actividades que normalmente pues tú no puedes realizar. A nivel cerebral se activan las áreas del cerebro que realizan esas actividades. Ah, vale, vale. Oye, pues muchas gracias. Nada, Marina. Gracias. Bueno, una última pregunta, luego ya si se nos queda alguna en el tintero, pues te la haremos así y ya la íbamos resolviendo. Era, en el caso de los TENS, si hay algún aparato en concreto que tú recomiendas, o sea, una marca, y yo, a ver, yo eso no lo he utilizado, pero sí sé que es como por potencia, entonces no sé si tienes alguna recomendación. Yo en vuestro caso buscaría un TENS, no una marca en concreto, pero sí un TENS que me diera opción a poner varios sistemas de corrientes, de frecuencia de corriente, que llegaran, o sea, no un TENS que solo me da una opción de corriente. Por lo que hablábamos de los procesos de acomodación, como el TENS es un aparato que si tengo en casa, en domicilio, me lo puedo poner, puedo hacer sesiones de 3, 4 sesiones de 40 minutos al día, por ejemplo. Lo uso todos los días y solo tengo una opción de corriente, va a llegar un momento en que me voy a acomodar. Que tenga varias opciones de corrientes, no solo una, que me haga jugar entre varios parámetros.
Vale. ¿Y Pero sí alguna me marca pueden, en concreto? Vale. ¿Y pero sí alguna me marca pueden, en concreto? ¿alguna marca dices? Sí. Ahora mismo no me acuerdo de ninguna, pero bueno, la puedo hacer llegar, puedo mirar un poco lo que hay por ahí y os puedo hacer llegar. Ahora mismo, la verdad que me coges un poco con el pie cambiado en ese Bueno, sentido. hago Pero una pregunta. te lo miro y os lo paso. Os paso Vale. unas referencias interesantes, ¿vale? Vale. Pues en principio creo que no hay nadie más con la mano levantada. Yo, por mi parte, y bueno, por nuestra parte de la asociación, pues agradecerte infinito la colaboración, porque recordarles a todos que Mari pertenece al comité científico de la asociación, un poco motivada por intentar ayudar, porque ya ve muchos casos y cada vez se diagnostican más y tiene su experiencia, que tampoco es fácil encontrar una fisio con experiencia, y además con la empatía que tienes tú, porque aquí es vital la empatía y el conectar con el paciente y entender que la enfermedad y el dolor y todo lo que conlleva, porque como tú dices, la mente aquí a veces hace su función y tienes un mal día y todo se magnifica y todo ese dolor. Entonces, nada, Mari, muchísimas gracias por todo y esperemos seguir en contacto para otras lo que queráis. solicitudes o cositas que puedan surgir y demás. Nada, seguimos trabajando, chicos. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, gracias, Mari. Nos desconectamos, cerramos y guardamos toda la sesión. En breve la publicaremos para que en el futuro la tengamos ahí disponible para nuevos pacientes, nuevas dudas y demás. Y ya más adelante a lo mejor actualizaremos y ojalá tengamos más información para poder aportar y seguir creciendo juntos. ¿Vale? Bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Mari. Gracias, chao. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.